Las galletas María son aburridas, sosas, la típica cosa que solo comes cuando no hay nada mejor o cuando estás enfermo. Es el triunfo de lo insípido. Y sin embargo, ahí están. Siglo y medio dominando tu despensa, tu infancia y tu árbol genealógico. Llevamos toda la vida mojándolas en café con una fe religiosa, convencido de que son tan nuestras como la siesta y el aceite de oliva. La acogimos en tiempos de posguerra, la usamos para alimentar a toda una nación y dejamos que nos convencieran de que era saludable por decreto. Un éxito mundial basado en la nostalgia, la paranoia militar y una mentira que te tragaste sin masticar. ¿Por qué te la colaron? Imagino que cuando te acompaña en la escasez ya no lo juzgas por su sabor. Lo conviertes en tradición, en recuerdo y en refugio. Por eso te duele cuando alguien insulta lo que es. No está criticando a la galleta, está insultando a tu memoria. Hoy, en Patatas Traigo, rompemos el mito de la galleta más famosa del mundo, descubrimos sus orígenes, destapamos sus conquistas y discutimos esa lealtad que le tienes bañadas en mentiras. Prepara tu vaso de leche, pero no mojes la galleta todavía. Hoy la María te va a saber distinto. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías, que necesitabas saber. Aquí nos adentramos en el mundo de los alimentos, pero ya sabes bien que lo hacemos a nuestra manera, relajada, irreverente, con un golpe de humor, queriendo que siempre aprendas algo nuevo, pero que también que te explote ese poquito la cabeza. Hoy nos metemos en la maravillosa, enquistada, extraña, peculiar historia de las galletas María. No tengo muy claro todavía cómo la quiero definir. Y como yo no tengo las convicciones tan claras, necesito un compañero de firme garrote, que ame la bollería y que también la deteste al mismo tiempo. Y por eso me he traído, una vez más y como siempre en este podcast, al bueno de Enrique Ruiz. Hola Enrique, ¿feliz de un capítulo sobre galletitas? Un hombre de poderoso garrote, ¿eh? Me gusta esa definición, la verdad. El Capitán Garfio en este podcast. Bueno, aquí estamos, un poco a marchas forzadas. Me has obligado a preparar este tema. Petición popular, o sea, tío. Bueno, parece que a la gente le ha indignado mi opinión sobre las galletas María, aunque sea real. Sí, pongamos antecedentes un poco. Bueno, en el capítulo sobre el gluten tuvimos un pequeño intercambio de ideas acerca de las galletas María y yo expresé de forma educada y sostenida que las galletas María eran unas galletas pues sin mucho misterio. Una opinión que trasladamos a redes sociales, que por cierto, si no sigues en Instagram y TikTok estás fallando, ¿vale? Porque te estás perdiendo todo este salseo alimentario que de tan buena forma hacemos Enrique y yo. Pero que bueno, que trasladamos, ¿no? Y que ha removido muchos sentimientos, tío. Han definido las galletas María como una amistad verdadera, como un icono de la infancia, como lo que te daba tu abuelo. O sea, un salvavidas. O sea, sí. O sea, son unas galletas que parece ser que no se han marcado la vida de mucha gente. No sé, no entiendo por qué, pero lo han hecho. Tío, yo me voy a quedar con la frase de han salvado más vidas que la penicilina. O sea, nos han llegado a decir eso en redes sociales. Por eso creo que podemos invitar amablemente a quien nos esté escuchando que nos siga, porque se lo está perdiendo. Ahí estamos. Y bueno, pues hemos decidido escarbar un poco, hacer como si fuéramos gorrinos buscando trufas, adentrarnos en la historia de esta galleta y bueno, y traeros un capítulo en el que hablaremos de esta galleta y en el que, por desgracia, va a haber gente que se va a ofender. Sí, no es nuestra intención, es culpa de la galleta. Exacto. Pues las culpas le escribís a María. ¿Sí? A María. María. Mal momento para llamarse María. Y que os las resuelvan ellas, ¿vale?
Porque Sí. nosotros somos el intermediario. La locomotora de la información, como tú dices muchas veces. Ya está. Ahí estamos. Lo- Somos un Justo. tren de conocimiento y hoy toca parar en la estación de la Galleta María. Dicho esto, y me encanta, me encanta el punto de origen, Enrique, esto... primer palo, primer mito a destruir, primera cosa que va a doler a la gente, dila ya. Primer palo. La Galleta María no es española. No, chavales, o sea, no es un producto español, ¿vale? O sea, O sea, no. este cariño patriótico que le tenéis a la Galleta María, sacaoslo ya de la cabeza porque esto se inventó en Londres. Así, en 1874. Viajemos hasta Londres, compañero mío, donde Entre, bueno, entre, pues... entre gelatina de anguila y contaminación, ¿Mm? alguien decidió que era el momento de inventar la galleta más insulsa del mundo. Y lo mejor es el motivo, o sea, esta galleta tiene un origen muy aristocrático, muy democrático, muy boom, porque es que una pastelería prestigiosa de renombre llamada Pick Friends o algo así, Enrique, que buscaba conseguir un producto innovador para una boda. Esto suena muy a los Bridgerton, ahora que está tan de moda en Netflix. Exacto. Bueno, esta pastelería pues buscaba un poco introducir un producto suplementario al ritual del té británico, ¿no? De la hora del té. Y bueno, se alinearon un poco los astros porque resulta que en esa época se dio la boda de la duquesa... Bueno, esto va a estar complicado, ¿vale? Pero la duquesa María Alexandranova o no sé, María, ¿vale? De María. Rusia con el duque de Edimburgo, Alfredo. Sí, y entonces, pues bueno, pues oye, que como idea de negocio muy guay dices tú, hostia, pues planto las galletas en la boda con toda esta gente y como les mole la galleta insulsa, pelotazo de ventas. Quilicua. Y ahí fue el girito y el truco de marketing de poner Mary como decoración en la galleta. En honor pues, a la duquesa María de Rusia que se iba a casar. Entonces, claro, esto era un evento. Aparte del evento, que fue muy importante, porque al final era un evento que servía para suavizar un poco las tensiones que había entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Esto lo que hizo fue un truco de marketing y una forma de. Bueno, es que fue una locura. Es que fue una locura, claro, y entonces tú coges aquí a la galleta, le insertas el Mary ahí por hacer un guiñito a la duquesa que se te está casando. Ahora los bordecitos de la galleta que están representando los vestidos de gala de la gente de época. O sea, como todo muy aristocrático, todo muy... a ver, que esto se suponía que era una galleta para la alta sociedad y para eventos premium, ¿me entiendes? Totalmente. Era una galleta que estaba pensada para la alta sociedad, no era una galleta pensada para el populacho, digamos. Dato curioso sobre ingeniería de alimentos de la época, los agujeros que tiene la galleta, llamados Docker holes, ¿vale? Qué No son buena. decorativos, ¿vale? No tiene esos puntitos porque alguien de golpe decidió que le voy a poner esta cenefa de puntitos. Los puntitos de las galletas están hechos para que escape el vapor y la galleta se quede plana y crujiente, para que no nos crezca la galleta y no nos salga una cosa pues, de tamaño desmedido y se quede plana. Pequeña cuña publicitaria. Esta gente era por lo menos más inteligente que los holandeses con el donut. Sí. Si no sabes Sí, de qué estoy hablando, te vas al capítulo del donut y lo descubres. Pero esta gente por lo menos dijo, oye, para que la cocción salga guay, aquí un par de agujeritos bien. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cómo se convierte esa galleta que estaba destinada a la gente fina inglesa, al noble inglés que se iba a hacer un té, ¿cómo acaba esa galleta? ¿Cómo acaba aquí siendo comida popular? ¿Cómo se convierte en un producto de batalla? El primer dato que te doy, y este te va a doler, Enrique, o sea, si la galleta ya de por sí es londinense, resulta que aunque nosotros en España nos creemos que como todo esto era muy español, pues resulta que bueno, pues ya habéis visto que viene de Londres, pero bueno, a finales del siglo XIX, pues es un momento en el que el país se quiere modernizar, pues se traen cositas de fuera, ¿vale? Y aunque vosotros creéis que esto lo trajo Fontaneda, no es así. En realidad, para el gran dolor de mi querido Enrique, lo trajeron los franceses a España.
O sea, lo siento. Vaya. Los franceses trajeron la galleta de Londres a España. Eso es lo que realmente parece señalar los datos. O sea que toda esa historia de que la hizo el señor Fontaneda y le puso María en honor a su nieta y no sé qué, o sea, es mentira. Invento de cultura española. Vamos a poner ya los datitos un poquito, ¿vale? Venga. La realidad es que los registros históricos desmienten esta versión tan romántica que tú acabas de contar. El nombre ya hemos visto que venía de Londres por el guiño a la boda, ¿vale? Y además, la galleta, cuando Fontaneda la empieza a producir aquí, la galleta ya se ha estandarizado un poco, ya salió antes en Londres y se ha empezado a mover, ¿vale? Aquí la trae, todo apunta que se hizo en Guipúzcoa, en 1884 fue cuando se empezaron a producir las primeras galletas María, ¿vale? Una fábrica de origen francés, ¿vale? Que además la programaba como la galleta imitada, pero nunca igualada, en referencia un poco a la londinense, ¿vale? Bien. O sea, La realidad es que Fontaneda truco. tenía su fábrica fundada ya por Sí. el 81, pero no fue hasta 1912 cuando empezó a producir galletas María. Yo entiendo que vio el éxito que estaba teniendo y la adaptó y se la llevó, ¿sabes? Pero ya estaba circulando de antes. curioso, ¿no? Al final, esto volvía a tener el mismo objetivo que la galleta británica, ¿vale? Era una galleta fina, era una galleta pensada como un producto inglés, ¿no? De estos de esto de que cuando te sacan algo te dicen, oye, que esto es inglés, ¿no? Como ese aura, ¿no? Entonces iba enfocado hacia las clases acomodadas, a hoteles de lujo, se trataba como un artículo de importación selecto. Bueno, eran productos finos, aunque hoy nos pueda parecer imposible, porque al final la galleta de este tipo es la galleta más barata del supermercado, no nos engañemos. Hubo un día en el que esa galleta se consideraba un lujo. Sí, era un lujo y se publicitaba cuando llegaban remesas de galletas ingleses que ya eran como superiores y se vendían en cajas de lata. O sea, era como todo muy aristócrata, muy de alta sociedad la galletita esta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo todo esto ya se terminó de truncar, Enrique? ¿Qué nos hizo llevarla al fango a una galleta tan prestigiosa para la época? Bueno, aquí tenemos que decir que sí que Fontaneda tiene un papel importante, ¿vale? No es el inventor al uso, pero sí que es el responsable de que el producto se popularizara entre las clases populares, ¿vale? Porque él contrató a maestros galleteros catalanes, vascos, un poco trajo la flor nata de la galletería a su fábrica. Ajá. Y su estrategia estaba clara, ¿vale? Era convertir esa galleta fina, esa galleta inglesa, ¿vale? La quería popularizar y quería hacer un producto barato que pudiera llegar a todo el mundo. ¿Me estás diciendo que los mayores maestros confiteros eran catalanes y vascos? ¿Eso es lo que estás afirmando? ¿De qué te extrañas? No sé, tío. Yo a ti no te he visto hacer muchas reposterías. ¿Eres bueno en repostería, Enrique? Tengo mis momentos de iluminación. Eso no suena convincente. Hago un brownie muy rico. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo te compartes? Para que quede grabado. Te envío. La próxima vez que haga te envío un trozo. Así me gusta. No me responsabilizo de cómo te llegue. Eso es la empresa de reparto, ¿no? O sea, es el problema para ellos. Ahí estamos. Pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa en España, vale? En España tenemos una guerra civil. No jodas. Sí, no sé si te acuerdas. Tuvimos una guerra civil. Se me daba mal historia en el bachillerato. ¿En serio hubo una guerra aquí? Te lo juro. Joder. Ahora empiezo a entender la gente que me puso comentarios de pues tú no has vivido una guerra en redes sociales cuando pasó todo esto de la galletita. Vale, que hubo guerra. Vale. Entonces, tuvimos una guerra civil, una guerra devastadora, infraestructuras hechas polvo, campos de cultivo arrasados. Entonces, estamos en un momento en el que estamos en una situación complicada para el país. Y la galleta deja de ser un dulce exclusivo para convertirse en un recurso estratégico. Sí, porque aquí digamos que nos dimos cuenta, ¿no? Sí, gracias a esta industrialización que permite abaratar los costes, se convierte en un recurso estratégico.
Sí, aparte te das cuenta que, oye, que la galletita pues es barata, como tú has dicho, que se puede industrializar, que se puede hacer en grandes cantidades, que aguanta, que es un producto que como está seco, está horneado, está tal, pues no es perecedero y España pues dijo, oye, pues que podemos alimentar a la nación con galletas María. Que me parece Ahí un acto estamos. también un poco valiente, ¿eh? Aquí como rollo, pues se alimentan con galletas. Pues que coman galletas. ¡Hala! Tiramos para adelante, ¿no? La verdad es que, tenemos que decirlo, la galleta se convirtió en parte de un símbolo del régimen, ¿vale? Sí. Gran parte de la... O sea, prácticamente los excedentes de la producción de trigo que se hacían se destinaban a la producción masiva de galletas, ¿vale? Y esto al final lo que fomentó fue un poco esa industria galletera, le dio una fuerza muy, muy potente y además, como había una paranoia de que de golpe nos atacaran por el mar, toda la industria galletera se trasladó al interior del país, en Castilla y León. No sé si lo que voy a decir va a quedar un poco violento en este podcast, alguien lo quiere censurar, pero a mí al contar esto no he podido evitar imaginarme al generalísimo despertándose a las 3:30 de la mañana con sudores fríos y... Tiene una pesadilla horrible. Que vería por las galletas por el mar. Moverlo todo al centro. Moverlo todo al centro. Todo al centro, Y que que- ahí está más seguro. Y que si así se motivase, o sea, que se levantase aquella mañana como muy agitado después de una noche de pesadilla y a aparcar todo lo que se está haciendo. Hay que mover las galletas al centro. Castilla y León. Prioridad 1, galletas al centro. Moverlo todo, que vienen los barcos. Que van los barcos para Guipúzcoa y para Cataluña. Me pone. Y fíjate hasta el punto en que eran poderosas las empresas de galleta en ese momento que Rafael Fontaneda, que era quien dirigía en ese momento la empresa Fontaneda, era de las pocas empresas que tenían disponibilidad de una plantación propia de remolacha. En Jerez. Ahí sí. Ojo. Jerez. Ojo, que estás hablando tú mucho de tu fábrica en Cataluña, pero que veas tú aquí en el sur, que por donde vivimos otros compañeros podcasters pasan cosas. Que el tío tenía su fábrica, la fábrica estaba allí contigo y tenía plantación remolacha aquí conmigo. Y el tío pues tenía ese beneficio de que otras empresas se veían en el problema de falta de recursos con el azúcar. Él tenía su plantación de remolacha que podía destinar. O sea, había mucho poder. Y que le daba una ventaja competitiva muy grande, además. Claro, hombre. Porque no dependes del abastecimiento que te pueda dar el régimen o de los racionamientos, porque tú tienes tu propia producción e incluso si tienes excedentes puedes llegar a venderla. Sí. Hombre, ahí Fontaneda no la creó, pero luego tuvo una posición estratégica muy buena durante este periodo, tío. Y luego, lo que hemos dicho, que al ser barata y de larga duración, pues esa galleta se instauró con nosotros, ¿no? Por encima de cualquier otro producto y ADN español, que supongo que eso es lo que ha promovido un poco que nos insulten con tus comentarios. Ahí estamos. Y creo que es importante destacar que el nombre María es un nombre que casaba muy bien con esa tradicional familia católica. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que sí. Estaba bien cogido. Esta parte a mí me resulta especialmente curiosota porque al final tú te estás aprovechando del nombre que trae de Londres, ¿no? Pero te viene que ni pintar. La verdad es que, o sea, cuajaron las cosas. Y además, tenemos aquí un tema de... para que veáis cómo se hacía antes el marketing y cómo de fácil era meter según qué mitos, ¿no? Sobre alimentación. Entre los años 40 y 50 se promovió toda una serie de publicidad que le daba unas propiedades a las galletas María que hoy día sabemos que no es real, pero que en su día pues la gente se las creía a pie juntillas, ¿no? Como por ejemplo se decía que era un producto altamente nutritivo. Altamente nutritivo la galletita. O se decía que era ideal para la recuperación de los enfermos. De ahí que yo creo que a día de hoy aún te sigan enchufando galletas María en los menús en según qué hospitales. Sí. Y además que se ve muchísimo, que cuidado. Y aquí hay una que me gusta mucho, que es perfecto para nutrición infantil porque un bebé puede chupetearla sin que se deshaga. Algo muy valioso para un bebé,
chupetear una galleta, o sea, en plan de, dale galletas. El niño se puede entretener un cuarto de hora porque la galleta aguanta bien la saliva de bebé. Un concepto maravilloso. Eso si lo haces con jamón, ostras, como que mola, pero con una galleta María ¿no es un poco tortura a un niño chico? Bueno, está dulce y supongo que el bebé chupa porque está dulce y pues oye. Pero si tú eres el que abandera que está sosa. O sea, a ver, que está sosa, pero es dulce. Enrique, Entonces ¿le entiendo darías que- una galleta María a tu bebé? No. Ya está. No, Hasta pero ahí es mi que en esta discusión. casa, pero es que en esta casa no entran las galletas María. El día que vaya a visitarte iré con un paquete de galletas María bajo el brazo y lo dejo grabado en este podcast. Y me llevaré un trozo de brownie. Vale, tú mismo. Vale, Tú ya lo he mismo. dicho. Ya lo he dicho. Tú La mismo. cuestión es que es lo que tú dices, ¿no? Entre que para los enfermos, oye, para los bebés ideal, oye, que esto es muy nutritivo, oye, que aguanta mucho, oye, que mirad tal, pues que cogió un halo de alimento saludable la galleta, que me parece un poco ironía que una galleta coja un halo de alimento saludable, perdona que te diga, y me parece aún más irónico, y lo siento mucho si me estás escuchando y lo querías, que vengas a criticarnos a redes sociales y a decirnos que la galleta es saludable. Oye. Critícame por otras cosas el podcast, pero A unos dirán que es más saludable que otras galletas. Entonces, que tampoco lo tengo claro. no, tendríamos que sentarnos a verlo. Pero al final, se genera toda una serie de apéndices alrededor de la galleta y una serie de historia y de mitología que nos la ha trasladado a día de hoy. O sea, al final era un producto que encajaba muy bien con el país en ese momento porque era un producto sencillo, era un producto castizo, era respetuoso, llevaba el nombre de la Virgen María. Es que claro, es que era una serie de cosas, ¿no? Era humilde. Es que claro, era como que encajaba muy bien con la estética que se quería dar desde el régimen a lo que era la familia tradicional. Sí. Y luego además, si nos lo metían con calzador de que era sana, que era tal, que no sé qué, y se convirtió en un producto clave de esa merienda, ¿no? De ese ritual social entre abuelos, padres, hijos, ¿no? En el momento de la merienda, el desayuno, de coger la galleta. O sea, claro, se ha hecho toda una iconografía alrededor que la ha convertido en un producto muy mítico. Sí, tan mítico que nos pensamos que es súper nuestro. A pesar de ser lo que es. Sí, a pesar de ser lo que es, pero le tenemos un cariño increíble, ahí hay un vínculo emocional, una relación de fraternidad con una galleta, que no deja de ser una galleta pues bastante sencilla, con un nombrecito que pone María arriba, que, tío, que estamos aquí años y años después y la gente sigue mostrando ese vínculo afectivo con la galleta de la infancia. O sea, que también te quiero decir que a nivel de marketing, oye, es la leche porque el mundo ha evolucionado. Hoy en día hay grandes fabricantes de chocolatinas, de bollería, de galletas, de tal. Y a su manera, esta galleta está compitiendo a pesar de, sin querer faltar al respeto, ser lo que es. Hay que darle el mérito que tiene de mantener el volumen de ventas que tenga y mantenerse a flote a pesar de tener un mercado saturado de miles de opciones. Sí, o sea, yo aquí voy a defender que, oye, pues no van a ser mis favoritas ni mi opción predilectas para comérmelas a palo seco. Sí que creo que son pues una buena base como ingrediente para otras cosas, pero también habrá que darle sus medallitas y sus méritos. Y hablando de medallitas, que te había preparado yo una cosa súper curiosa, te la voy a colar, es que me parece súper divertido. Esta galleta, bueno, hay algo en relación a esta galleta que recibió un premio IG Nobel. Y voy a explicar por qué pone IG Nobel. IG no es Instagram, ¿vale? Sino que Ojalá. se crearon... ostras, pero daría a pensarlo, ¿no? O sea, te digo, Ojalá. premio Nobel de Instagram. Ojalá. Si alguien de Instagram nos está escuchando y lo plagia, queremos derechos, ¿vale? Ya queda dicho. Dale. Pero bueno, aquí no va con Instagram, pero esos premios IG de Nobel pues son unos premios que se crearon en 1991 por la revista Annals of Improbable Research. Patea un poco al final, pero bueno. Patea un poco, pero bueno, lo estás Vale. intentando.
Sí, estoy en ello. Que celebraban investigaciones científicas que eran inusuales, ingeniosas e incluso humorísticas, pero que te podían hacer pensar, ¿no? Entonces, pues, se reconocen, digamos, que estudios que de verdad se han hecho, tío, pero que a lo mejor, pues, si te digo que alguien ha estudiado esto, tú dices, no me jodas, o sea, qué cosa más absurda. ¿De verdad he invertido el tiempo en esta mierda? Pues, el físico Len Fisher Enrique ganó el premio Ig Nobel por estudiar el fenómeno de cómo el líquido penetraba en los poritos de la galleta María y hacía que se mantuviese la galleta más sólida que otras de la competencia. Y que no se desmoronase a la mínima, sino que aguantase eso de remojar la galleta. Eso que le gustan los abuelos, los padres y los niños por lo que defienden la galleta, pues se llevó un premio Ig Nobel. Curioso. Curioso cuanto menos, ¿eh? O sea, yo cuando hemos preparado este guión y te he dicho, creo que tiene un premio de algo relacionado con el Nobel, tú dijiste, ¿qué coño? Sí. Me has sorprendido. Pues ahí dejo el latete para nuestra audiencia. Hala. Pero para sorprendernos, vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de cifras. Y yo creo que es algo chulo, ¿vale? Vámonos un poquito a estos datos estadísticos de compras, de ventas, porque aquí hay un dato que me parece espectacular, ¿vale? Según el informe anual de Produlce, ¿vale? Que es la Asociación Española del Dulce, ¿vale? Buen nombre. El sector de la galleta en 2024 estaba facturando 1.689 millones de euros. Bof. ¿Vale? O sea, ojo. Que representaba un 3% de crecimiento respecto al año anterior. O sea, que la galleta factura más que hace un año. Bien. La galleta está de moda, ¿vale? Pero es que la galleta María, sin tener los datos concretos, sí que se afirmaba que la galleta María era la líder indiscutible en ventas en los hogares de España. O sea, es verdad que no hemos podido extraer un dato preciso y concreto de las galletas María. Sí que podemos, por relación, que los grandes fabricantes de galletas del panorama nacional siguen teniendo en su cartera de productos la galleta María. Y si no has dejado de hacerlas porque la estás vendiendo, sí que se observa, sí que podemos decir, sin un dato concreto de millones de facturación, que sigue siendo líder de sector este producto frente a su competencia. Entonces, de esos millones de facturación que tiene el sector galletil, me gusta el concepto de galletil, un porcentaje gordito se lo lleva la dichosa galleta María, que, amigo mío Enrique, evidentemente no se va a caer este año, va a seguir intentando protagonizar grandes éxitos y bueno, a lo mejor se revoluciona un poquito, cambia un poquito en los años venideros, pero va a seguir con nosotros, ¿no? Acompañando las meriendas. Bueno, es que al final es un producto tan básico que es fácil que lo puedas reformular y le puedas adaptar a las nuevas tendencias, enfocarlo a consumidores que a lo mejor busquen productos más saludables, bueno, te da esa versatilidad. Sí, y aparte ya como así último datete random, sin pararnos mucho a entrar, pero bueno, que a pesar de que la tenemos muy arraigada nuestra y que has visto que viene de Londres, pero que no solo salió de Londres hacia España, sino que es que además, a su manera, el concepto este de la galleta María se ha globalizado por el mundo entero. O sea, es que en México están chiflados por la galleta María, que no sé si nos escuchará alguien de México ahora o algún día en este podcast, pero en México chiflan, tío. Pero es que hay recetas también en Brasil con galletas María, hay recetas en Uruguay, hay recetas en la India. A mí esto me parece una locura. No, sí, o sea, al final es una locura el cómo un producto puede expandirse. Al final esto lo que nos demuestra es que la sencillez de un producto lo puede convertir en un hit mundial. Sí. Y sí. Pues aquí hay una lección bastante importante a aprender de que a veces pues no tenemos que juzgar las cosas por su sencillez. Como a ti, que te quiero mucho a pesar de lo sencillo y buena persona que eres. Ahí estamos. Así que tal vez este capítulo pues me haya enseñado un par de cosas sobre las galletas María, a apreciarlas. Ajá. Y a quererlas. ¿De verdad? O sea, ¿ha cambiado tu forma de ver la galleta María en esta media horita o me estás vacilando? No ha cambiado. Sigo pensando lo mismo. Pero no le quito el mérito de lo que ha conseguido y lo que conseguirá. Pues me parece bonito. O sea, vale, seguimos opinando exactamente igual. Lo siento por quienes se han sentido muy ofendidos con nuestra opinión sobre su sosez.
Pero que sea sosa no quita que haya tenido una travesía, una historia muy bonita y que fuese la galleta favorita del generalísimo. Ya está. Buena conclusión para el capítulo. Lo sé. Sacaremos este clip. Sacaremos este clip. La galleta María era la favorita de Franco. Y es lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Seguidnos en redes sociales y os queremos mucho.